Dicen que la verdadera oscuridad no siempre se presenta como una sombra. A veces, se disfraza con una sonrisa dulce, con una voz suave que promete cuidado, con manos que aparentan ayudar, pero que aprietan cuando nadie ve. La historia que estás a punto de conocer no es solo una historia más. Es un llamado de alerta. Una señal para que miremos más de cerca, incluso cuando todo parece estar en orden. Porque a veces, lo que se esconde detrás de una puerta cerrada puede ser más aterrador que cualquier película de terror. Todo comenzó en un barrio residencial, de esos donde las casas tienen cercas blancas y jardines silenciosos, donde todos creen conocerse, pero nadie realmente se observa. En una de esas casas vivía Carmen, una mujer fuerte, de mirada firme, aunque ahora su cuerpo no le respondiera como antes. La vida le había dado un revés inesperado, un derrame cerebral la había dejado sin habla, y con movimientos muy limitados. Pero su mente, esa seguía intacta. Carmen comprendía cada palabra, cada gesto, cada silencio. Claudia, su hija única, hacía lo posible por estar presente. Era una mujer ocupada, con trabajo de oficina, compromisos, y esa culpa constante que persigue a quienes tienen que dividirse entre cuidar y sobrevivir. Tras varias semanas sin poder conciliar horarios, y con la preocupación constante por dejar a su madre sola, Claudia decidió contratar ayuda. Así llegó Lorena. Desde el primer momento en que pisó la casa, Lorena parecía encajar a la perfección. Su apariencia era impecable. Sonreía con calidez, hablaba con dulzura, y parecía tener respuestas para todo. Yo cuido como si fueran de mi propia familia, dijo en su entrevista, con una mano en el pecho y la otra sosteniendo la carpeta de certificados. Claudia se sintió aliviada. Al fin, alguien de confianza. Alguien que podría estar con Carmen mientras ella lidiaba con sus responsabilidades. Lorena no tardó en instalarse. Cocinaba, limpiaba, ayudaba a Carmen a bañarse, le acomodaba las almohadas con esmero. Al menos, cuando había testigos, Carmen, desde su rincón, observaba. La desconfianza no surgió de inmediato, pero había algo en la forma en que Lorena la miraba cuando nadie estaba alrededor. Un gesto seco. Una falta de delicadeza. Una pausa demasiado larga en medio de una supuesta caricia. A pesar de su parálisis parcial, Carmen tenía una mirada que decía mucho más que las palabras que su boca ya no podía formar. Y esa mirada se endurecía cada vez que Lorena cruzaba la puerta después de despedir a Claudia. Pero ¿cómo expresar lo que siente alguien que no puede hablar? ¿Cómo alertar del peligro cuando cada sonido se queda atorado entre los labios? Carmen intentó comunicarse con sus ojos. Con pequeños movimientos. Pero Claudia, siempre apurada, solo le sonreía y le decía cosas como, «Mamá, tienes que confiar, Lorena es excelente». Y luego, un beso rápido en la frente y otra jornada interminable de trabajo. Carmen sabía que algo no estaba bien, pero no tenía pruebas. Y lo peor, no tenía voz. Estaba atrapada en su propio cuerpo, prisionera de una enfermedad, pero también de una cuidadora que, detrás de las cortinas cerradas, dejaba caer la máscara. Cada día, el ambiente en casa se volvía más espeso. Carmen sentía que algo se avecinaba, pero no sabía hasta dónde llegaría Lorena. Tampoco sabía que su vida estaba a punto de convertirse en una especie de juego macabro, donde cada movimiento sería una lucha por sobrevivir, por ser escuchada, por lograr que alguien, cualquiera, creyera en ella. Y lo más doloroso era saber que nadie, ni siquiera su propia hija, sospechaba lo que estaba ocurriendo justo ahí, en la intimidad de su hogar. Porque cuando todo parece perfecto en la superficie, muy pocos se atreven a mirar debajo, y así, con una sonrisa impostada y palabras suaves, Lorena se adueñaba del espacio, mientras Carmen, en silencio, comenzaba a prepararse para resistir. ¿Te das cuenta? Esto no es una historia cualquiera. Es una advertencia. Porque el mal no siempre grita. A veces, simplemente, susurra. No fue de un día para el otro. Como todas las cosas que realmente duelen, sucedió lentamente, casi con cuidado. Lorena dejó de fingir con sutileza. Al principio eran pequeños gestos, una mueca de fastidio cuando nadie la miraba, un empujón accidental al acomodar a Carmen en la silla, una cucharada de comida dada con prisa, casi como una obligación molesta. Carmen intentaba no cerrar los ojos por completo frente a ella. Sentía que, si lo hacía, podía pasar algo peor.
Y no estaba exagerando, una tarde cualquiera, después de que Claudia salió a trabajar y el silencio se instaló como una sombra pesada en la casa, Lorena se quedó de pie junto a la ventana. Fumaba, aunque estaba prohibido dentro de la casa, y Carmen podía sentir el humo llegar hasta su garganta inmóvil. ¿Sabes una cosa, viejita?, dijo Lorena de repente, con voz baja, mientras exhalaba el humo hacia el suelo. La gente como tú debería estar en un hogar. ¿Para qué tener una casa si no puedes ni moverte? La mirada de Carmen no se quebró. Mantuvo la misma expresión serena, pero por dentro su cuerpo gritaba. Esa mujer, esa que su hija había contratado, la que decía cuidarla, ahora se mostraba como realmente era, fría, sarcástica, vacía. No pongas esa cara, nadie te va a creer, continuó Lorena, acercándose despacio. Ni siquiera tu hijita. Te ama, sí, pero está cansada. Agotada. ¿Y sabes qué le diré si te ve con algún moretón? Que te resbalaste. Que no puedes ni caminar bien. Que ya no eres capaz de nada. Carmen sintió que la habitación entera se encogía. No por el miedo, sino por la impotencia. Quiso gritar, alzar los brazos, agarrar algo y lanzarlo. Pero su cuerpo no obedecía. Solo sus ojos se llenaron de lágrimas. Lorena se inclinó hacia ella y le secó el rostro con una servilleta. No llores, doña Carmen, susurró, como si fuera una caricia. Vas a arrugarte más. Los días se volvieron un desfile de humillaciones pequeñas. Comidas frías. Horas sin que le cambiaran de posición. Días enteros frente al televisor encendido sin volumen. Lorena no solo la ignoraba, sino que parecía disfrutarlo. Cada gesto era calculado para hacerle sentir que estaba sola, atrapada y sin salida, pero lo más perverso era el silencio. Lorena sabía que el silencio era su mejor aliado. Carmen no podía contar nada, no podía redactar una carta, no podía llamar por teléfono. A ojos del mundo, estaba en buenas manos. Cuando Claudia llegaba del trabajo, Lorena recuperaba su papel de cuidadora estrella. Le mostraba notas con los horarios de los medicamentos, le hablaba de los ejercicios de movilidad que había hecho con Carmen, incluso llevaba un pequeño cuaderno de registro. Todo parecía profesional, impecable. Es un ángel, decía Claudia, acariciando el hombro de su madre. Mamá, qué suerte tuvimos con Lorena, y Carmen quería gritar. Pero no podía. Solo movía los ojos, tratando de buscar en su hija alguna señal de duda, alguna chispa que le hiciera mirar más allá. Nada. Lorena era hábil. Sabía cuándo fingir ternura y cuándo dejar caer la máscara. Y cuanto más segura se sentía, más cruel se volvía. Un día, al cambiarle la ropa, lo hizo con brusquedad innecesaria. Carmen se quejó con un sonido gutural, y Lorena le respondió con una presión fuerte en el brazo. SHHH. Ya, dijo con tono forzado. Las princesas no se quejan. Carmen entendió entonces algo fundamental. Estaba completamente sola, y sin embargo, no se rindió. Ese mismo día, mientras Lorena hablaba por teléfono en el patio, riéndose con alguien sobre la vieja que tengo que aguantar, Carmen miró la mesita donde estaba el cuaderno de notas. No podía alcanzarlo aún, pero empezó a trazar un plan. Porque aunque su cuerpo estuviera parcialmente inmóvil, su mente era afilada. Y no iba a permitir que esa mujer se saliera con la suya. Quizás no podía hablar, ni moverse como antes, pero podía pensar. Y mientras el enemigo se confiaba, Carmen empezaba a planear su resistencia. No iba a ser fácil. No había certezas. Pero una cosa era clara, si nadie venía a salvarla, tendría que encontrar una forma de salvarse ella misma, porque cuando todo lo demás te es arrebatado, lo único que te queda es la voluntad. Y Carmen la tenía. Oculta, callada, como una brasa bajo la ceniza. Pero viva. Y lista para arder. Durante las noches, cuando el mundo dormía y la casa quedaba en penumbra, Carmen permanecía despierta. No por insomnio, sino por vigilancia. Por instinto. Había algo en el silencio nocturno que le permitía pensar con más claridad, como si el mundo entero se detuviera para dejarla planear. Su cuerpo seguía sin responder del todo, pero había avances mínimos. Lograba girar levemente una mano, mover un dedo, incluso flexionar un poco el pie derecho.
Nadie lo notaba, y eso le daba ventaja. Un día, mientras Lorena limpiaba la cocina de forma ruidosa y apresurada, Carmen se concentró al máximo. Estiró los dedos con un esfuerzo casi heroico y alcanzó un lápiz que alguna vez Claudia había dejado sobre la mesa auxiliar. Tardó más de 20 minutos en arrastrarlo hacia su regazo sin que la otra se diera cuenta. El papel sería un problema, pero tenía una idea. En uno de los estantes más bajos del salón había una agenda vieja. Si conseguía que Lorena la colocara cerca, podría intentar algo. Y así lo hizo. Con un gesto muy sutil, una leve patada involuntaria al mueble, logró que uno de los libros cayera. Cuando Lorena vino a recogerlo, se quejó en voz alta, pero lo colocó sobre la mesa. Era un comienzo. Esa noche, mientras la casa volvía a sumirse en el silencio, Carmen pasó horas intentando trazar letras. Las primeras salieron torcidas, apenas rayones. Pero no se detuvo. Una línea. Luego otra. Después un símbolo que casi parecía una A. Estaba empezando a hablar. En su idioma. Con su cuerpo como herramienta. Con cada trazo, estaba gritando. Al día siguiente, comenzó otro experimento. Cuando Lorena iba al baño, Carmen movía con el pie derecho una pequeña figura de porcelana sobre la repisa. La colocaba boca abajo, luego la regresaba a su sitio. Lo hacía todos los días. Era una forma de comprobar si Claudia notaba algo distinto cuando venía. Pero ella, siempre con prisa, no reparaba en ese pequeño detalle. Así fue como nació el primer sistema de señales. Carmen empezó a usar los objetos de la casa para enviar mensajes invisibles, ponía las fotos familiares de cabeza, doblaba las servilletas hacia el lado opuesto, arrastraba los pies de la silla unos centímetros fuera de su posición. Era agotador. Pero era su forma de resistir. De gritar sin sonido. Una mañana, logró escribir la palabra no en una hoja del cuaderno viejo. Le dolían los dedos, el brazo, la espalda. Pero valía la pena. Al menos, ahora tenía una pista. Una semilla. Un registro. Lorena notó algo raro ese día. Entró a la sala y vio el papel arrugado en el suelo. Lo recogió y, por un instante, pareció congelarse. ¿Tú hiciste esto?, preguntó con el ceño fruncido. Carmen no movió un músculo. Pero por dentro, su corazón latía con fuerza. Había cruzado una línea. Lorena rompió la hoja y la tiró a la basura. Luego se inclinó hacia ella, con una sonrisa venenosa. Vas a empezar a portarte mal. Ese día, la comida llegó más tarde. Y fría. Lorena estaba más silenciosa que de costumbre. Y eso era mala señal, pero Carmen no se detuvo. Cada vez que podía, seguía escribiendo palabras. Rayaba con lápiz en los márgenes de los libros. Practicaba letras con los dedos sobre la manta. Acomodaba objetos. Encendía y apagaba la lámpara que estaba a su alcance. No sabía si eso algún día funcionaría. Pero no iba a esperar más. Una tarde, mientras Lorena hablaba por teléfono en voz baja, quizás con alguna amiga o algún cómplice emocional de su doble vida, Carmen logró arrastrarse levemente con la silla hasta la estantería. Allí, metió con esfuerzo un papel dentro de un libro. Apenas una palabra escrita con temblor, ayuda, la escondió entre las páginas, cerró el libro, lo dejó torcido en el estante. A simple vista, no llamaba la atención. Pero era su carta bajo la manga. Su prueba de vida. Los días siguientes fueron una mezcla de miedo y esperanza. Carmen notó que Lorena estaba más atenta a sus movimientos. Como si sospechara algo. Cada vez que ella se acercaba, revisaba el entorno. Observaba los libros. Buscaba con la mirada pistas invisibles. Carmen fingía estar más débil de lo habitual. Cerraba los ojos. Se hacía la dormida. Y en esos momentos, escuchaba, esa vieja está tramando algo. No sé cómo, pero lo sé, murmuraba Lorena una noche, hablando consigo misma. Eso solo confirmaba lo que Carmen ya intuía. Su lucha no pasaba desapercibida, y aunque el enemigo estuviera alerta, ella seguiría dejando huellas. Porque sabía que, algún día, alguien miraría con atención. Y cuando eso pasara, su voz, la que había estado atrapada tanto tiempo, finalmente sería escuchada. Una noche, un leve crujido rompió el silencio del pasillo.
La puerta del departamento contiguo se entreabrió y unos ojos curiosos se asomaron a través de la mirilla. Eran los de Estela. Estela era de esas vecinas que parecen invisibles pero están siempre atentas. Jubilada, sin hijos, solitaria, pasaba muchas horas observando el mundo desde su pequeña ventana o desde esa grieta perfecta que le ofrecía la mirilla. No por chisme ni por ocio, por costumbre. Por instinto, últimamente, había notado cosas que no cuadraban. Golpes sordos. Objetos arrastrados. Ruidos metálicos a horas poco comunes. Nada alarmante por sí solo, pero lo suficiente como para encenderle una alerta. Esa noche, el sonido había sido distinto. Como si algo hubiera caído. O alguien, desde su lado del muro, Estela pegó el oído. Silencio. Luego un murmullo apagado. Un tono bajo, grave, difícil de identificar. No se oía televisión ni música. Nada que justificara esa vibración extraña en el ambiente. Al día siguiente, mientras tiraba la basura, vio pasar a Lorena. Caminaba rápido, con el ceño fruncido y el celular en mano. No saludó. Ni siquiera notó su presencia, un detalle que no pasó desapercibido. La mujer tenía las uñas sucias. Como si hubiese estado limpiando algo con las manos desnudas. O peor, Estela volvió a su departamento y se quedó mirando la pared compartida. Recordó a Carmen, la señora elegante que solía saludarla desde la ventana antes de enfermar. Hacía tiempo que no la veía. Y algo dentro de ella, ese presentimiento que solo tienen los que han vivido suficiente, le decía que debía observar más de cerca. 2 días después, volvió a asomarse. Esta vez, a plena luz del día, y ahí estaba. Carmen, sentada junto a la ventana, con la mirada fija hacia el exterior. La expresión era dura, como si estuviera conteniendo algo. Pero lo que le erizó la piel a Estela fue un gesto mínimo. Un movimiento casi imperceptible de los dedos. Como si saludara. Como si pidiera ayuda. Estela parpadeó. Lo había imaginado, volvió a mirar, pero Lorena ya estaba junto a Carmen. Cerró la cortina con brusquedad. Fin del espectáculo. Esa noche, Estela no durmió bien. Daba vueltas en la cama, con esa imagen repetida una y otra vez en la mente. Carmen moviendo los dedos. Buscando contacto. ¿Fue una casualidad? ¿Una ilusión óptica? ¿O estaba, de verdad, pidiendo socorro? La duda fue sembrando raíces. Al día siguiente, mientras fingía regar una planta junto a la puerta, volvió a pegar el oído. Esta vez, escuchó un golpe seco. Luego una voz irritada, la de Lorena: ya basta. No me hagas perder la paciencia. No había respuesta. Solo silencio. Estela retrocedió lentamente. Cerró su puerta. Se sentó en el sofá, con el corazón acelerado. No podía afirmar nada. No tenía pruebas. Pero algo estaba mal. Profundamente mal. Esa noche, mientras la ciudad caía en su rutina, Carmen sentía un leve cambio en el aire. Tal vez había sido su imaginación, pero juraría haber visto una silueta más allá del vidrio. Una figura quieta. Unos ojos atentos. Podría ser que alguien por fin estuviera viendo. Carmen no lo sabía con certeza, pero algo en su interior, quizás esperanza, quizás instinto de supervivencia, se avivó un poco más, porque la oscuridad, por más espesa que sea, siempre tiembla cuando una mirada verdadera se posa sobre ella, y esa noche, por primera vez en mucho tiempo, Carmen no se sintió completamente sola. Esa mañana, Lorena entró en la sala con los pasos más firmes de lo habitual. Carmen, que estaba en su silla junto a la ventana, sintió una corriente de aire denso cuando la mujer cruzó la habitación. Ya no disimulaba tanto. No le hacía falta, había detectado que algo no encajaba. Una foto que no estaba en el mismo lugar. Un libro que sobresalía más de lo normal en la estantería. Una servilleta doblada con una precisión que Carmen, según su lógica, no debía tener. Jugando a los enigmas, ¿doña Carmen?, murmuró Lorena, mientras la observaba con una sonrisa torcida. Carmen se mantuvo inmóvil, con la mirada fija al frente. Pero por dentro, algo se estremecía. Lorena sabía. Lo presentía. ¿Qué estás escondiendo?, insistió mientras comenzaba a revisar la repisa.
tocando libros, moviendo figuras. ¿Qué esperas, Que alguien te rescate. La tensión crecía como una cuerda a punto de reventar. Lorena dio un paso más cerca, se inclinó y habló con voz baja, pegada a su oído. Mira, no me importa lo que intentes. Si descubro que estás haciendo alguna estupidez, no te va a gustar. Ese día, la vigilancia aumentó. Lorena ya no se limitaba a ignorarla o a tratarla con desdén. Ahora la miraba con desconfianza constante. Le revisaba las manos. Se aseguraba de dejar todo fuera de su alcance. Movía los adornos, inspeccionaba los libros. Cada gesto era una amenaza, sin embargo, Carmen no se detuvo, había logrado esconder otra nota, escrita con mucho esfuerzo, dentro de un sobre vacío que encontró en un cajón. Esta vez, no escribió palabras, sino dibujó una mano abierta. Era lo más claro que podía plasmar. Su cuerpo dolía, pero su mente ardía con una fuerza renovada. Una noche, Carmen logró arrastrarse con la silla hasta el rincón donde se encontraba un antiguo álbum familiar. Sabía que Claudia lo valoraba mucho. Entre 2 páginas, colocó la nota. Luego, con la poca movilidad que tenía en su mano derecha, giró 2 fotos familiares al revés. A propósito. Directas. Claras. Señales de auxilio. Señales de que algo, o todo, estaba mal. Al día siguiente, Claudia pasó por la casa. Venía apurada, como siempre. Llevaba el celular en una mano y una carpeta con documentos en la otra. Hola, mamá, ¿cómo estás hoy? Dijo con una sonrisa rápida, mientras dejaba la bolsa del supermercado sobre la mesa. Lorena apareció desde la cocina. Hoy estuvo tranquila, como siempre, dijo con voz melosa. Comió bien, descansó mucho. Hasta intentó tararear una canción. Una ternura. Claudia sonrió y besó a su madre en la frente. Me alegra tanto saber eso, pero Carmen, por dentro, se quebraba. Lo único que podía hacer era mirar. Desesperadamente. Como si sus ojos suplicaran que Claudia por fin viera más allá, y entonces sucedió. Claudia fue a la estantería a buscar el álbum, como solía hacer para mostrarle fotos de la familia. Lo abrió, y se detuvo. ¿Qué es esto? Había una hoja doblada. La desdobló. Vio el dibujo. Una mano. Temblorosa, torpe, pero evidente. Miró a su madre. Carmen no parpadeaba. Mantenía la mirada fija, como si acabara de lanzar una botella al mar. Mamá, esto lo hiciste tú. Lorena, que había estado cerca, dio un paso en falso. Ah, sí, eso fue un jueguito que hicimos hace unos días. Le estaba enseñando a trazar con lápiz. Cosas de estimulación. Claudia no respondió de inmediato. Se quedó mirando la nota. Luego volvió al álbum. 2 fotos estaban al revés. En una de ellas, Carmen aparecía abrazando a Claudia cuando era pequeña. En la otra, con su esposo fallecido. Demasiadas señales. Claudia frunció el ceño. Algo dentro de ella, una intuición que había estado dormida, comenzó a despertarse. Voy a revisar algunas cosas, dijo en voz baja, casi para sí misma. Lorena fingió una sonrisa, pero su rostro ya no podía ocultar la incomodidad. Esa noche, Carmen apenas durmió. La adrenalina la mantenía despierta, vibrante. Claudia había visto algo. Por fin. Y aunque aún no dijera nada en voz alta, Carmen sabía que la duda se había instalado, la semilla había germinado, ahora solo quedaba esperar que creciera lo suficiente, para que la verdad, enterrada bajo tanto silencio, finalmente saliera a la luz. Lorena estaba inquieta. Desde la noche anterior, notaba que Claudia no la miraba de la misma manera. Ya no respondía con una sonrisa fácil. No decía gracias con tanta naturalidad. Se limitaba a observar. A escuchar. A oler el ambiente, y eso bastaba para que Lorena se pusiera nerviosa. Intentaba actuar con más dulzura que nunca. Ofrecía preparar nuevas recetas, mantenía el departamento más ordenado, hablaba de ejercicios de estimulación para Carmen. Pero sus esfuerzos tenían un tono forzado, casi teatral. Claudia ya no estaba tan distraída. Una tarde, Claudia dijo que se quedaría a dormir. Quiero pasar más tiempo con mamá. Hace semanas que no tengo una noche tranquila con ella, dijo, sin levantar la vista. Lorena asintió, conteniendo el temblor en los dedos.
Claro, me parece hermoso. Esa noche, mientras Carmen ya estaba acostada, Claudia aprovechó para revisar cada rincón del departamento. Con el corazón acelerado, recorrió los estantes, las gavetas, los cajones del escritorio. Buscaba algo, cualquier cosa, una pista más sólida que una intuición. En el fondo de un libro de poemas, encontró una hoja arrugada, la desenrolló con cuidado. Ahí estaba. Una palabra escrita con trazo irregular, tembloroso, pero clara. Ayuda. Claudia sintió una punzada en el estómago. Era como si su mundo se partiera en dos. Su madre, la mujer fuerte que la había criado, le estaba pidiendo auxilio con el poco aliento que aún le quedaba. Lo primero que pensó fue, como no lo vi antes. Lo segundo, necesito saber la verdad. No dijo nada. No enfrentó a Lorena. No esa noche, esperó al día siguiente, cuando la cuidadora se fue a hacer unas compras y rápidamente instaló una pequeña cámara entre los libros de la estantería. Nada sofisticado. Un modelo casero que había comprado hacía años para vigilar a su perro mientras estaba fuera de casa. Solo será una noche, se dijo, con la voz temblando. Esa noche no durmió. Fingió irse. Fingió confiar. Pero desde el departamento de Estela, que le había ofrecido ayuda sin hacer preguntas, monitoreó el celular con los ojos abiertos como platos. Durante las primeras horas, Lorena se portó como una cuidadora modelo. Le hablaba a Carmen con amabilidad, le ofrecía té, incluso canturreaba bajito. Pero conforme pasaban los minutos y se aseguraba de que Claudia no volvería, la transformación comenzó. La voz se volvió seca. Las manos, bruscas. En un momento, Carmen intentó girar el cuerpo con dificultad. Lorena reaccionó de inmediato. ¿Otra vez con eso? ¿Quieres llamar la atención otra vez, vieja inútil? La cámara lo captó todo. Luego vino lo peor. Lorena, molesta por un vaso derramado, empujó la silla de ruedas con fuerza. Carmen se golpeó contra la pared. Claudia, del otro lado de la pantalla, ahogó un grito. Estela, a su lado, llevó una mano a la boca. La máscara había caído. No había más dudas, no había más espacio para el silencio. Claudia regresó a la casa inmediatamente. Entró sin hacer ruido y se dirigió directo al cuarto. Lorena, que acababa de entrar a la cocina, ni siquiera la escuchó llegar. ¿Todo bien, mamá?, dijo Claudia, arrodillándose frente a Carmen, que temblaba visiblemente. Los ojos de Carmen se llenaron de lágrimas. En ese momento, Lorena apareció. «Oh, no sabía que habías vuelto», dijo, intentando recomponer la voz. Claudia la miró con una expresión que mezclaba rabia, dolor y determinación. «Tú sabías que esto terminaría mal para ti, ¿verdad?». Lorena parpadeó. «Perdón, te grabé». Lo vi todo. El silencio que siguió fue denso como plomo. Lorena intentó responder, pero tartamudeó. Eso no fue lo que pareció. Carmen se resbaló, y yo traté de... Basta, interrumpió Claudia. No digas una palabra más. Tomó su celular y marcó. Lorena se quedó inmóvil. Luego, con los ojos clavados en Carmen, murmuró con frialdad. «Me las vas a pagar». Pero Claudia ya había llamado a la policía. Poco después, la llevaron esposada. Carmen, desde su silla, temblaba aún. Pero esta vez no por miedo, eran lágrimas distintas, lágrimas de alivio, lágrimas de quien, después de tanto tiempo atrapada en su propio cuerpo, finalmente había sido escuchada. El silencio que quedó después de la partida de Lorena no fue vacío, fue sanador, un silencio distinto. Sin amenazas, sin miedo, sin esa tensión invisible que convertía cada minuto en un suplicio. Era la primera noche en mucho tiempo en que Carmen podía cerrar los ojos sin temor a lo que sucedería al abrirlos. Claudia se sentó junto a ella, sin hablar. Sostuvo su mano con firmeza. Y aunque ninguna de las dos dijo una palabra, todo fue comprendido. Porque a veces, cuando el dolor es compartido, el silencio también puede ser consuelo. Al día siguiente, el sol entró por la ventana con una suavidad nueva. Carmen parecía distinta. No más joven, no más fuerte. Pero sí más liviana. Como si por fin algo dentro de ella hubiera sido liberado. Claudia llamó a una nueva enfermera, esta vez recomendada por un equipo especializado en cuidados paliativos. Se llamaba Mariana. Era joven, paciente, con una voz serena y una mirada limpia. Desde el primer momento, Mariana entendió que no se trataba solo de cuidar un cuerpo debilitado.
Carmen necesitaba respeto, seguridad y, sobre todo, amor. Empezaron con rutinas pequeñas. Aromaterapia, masajes ligeros, música instrumental por las mañanas. Mariana hablaba con Carmen como si pudiese responderle. Le contaba historias, le preguntaba cosas, la incluía en todo. Y aunque Carmen no pudiera contestar con palabras, su rostro empezaba a decir cosas que antes no podía, sonrisas débiles, movimientos sutiles de cabeza, lágrimas que ya no eran de angustia, sino de gratitud. Claudia también cambió. Reducía sus horas de trabajo, organizaba su tiempo de otra manera. Empezó a visitar a su madre no solo para cumplir, sino para estar. Estar de verdad. Llevaba libros, fotos nuevas, incluso grabaciones de su voz de cuando era niña. Se las ponía a Carmen en las noches, como un ritual. Y ambas cerraban los ojos juntas, viajando en esos recuerdos que solo ellas compartían. Estela, la vecina, comenzó a visitar con más frecuencia. Traía tartas, flores e incluso cosía mantitas pequeñas para los pies de Carmen. Decía que no lo hacía por lástima, sino por cariño. Porque Carmen había sido valiente. Más de lo que muchos serían en su lugar. Hay quienes se hunden, le dijo un día a Claudia. Y hay quienes, incluso sin poder hablar, gritan con más fuerza que cualquiera. Los días pasaban sin sobresaltos. Y en cada uno, Carmen recuperaba algo. No era movimiento. No era salud. Era algo más profundo, dignidad. Un mediodía de otoño, Claudia estaba acomodando unos papeles en el escritorio cuando Mariana entró con los ojos brillantes. Hoy me pareció que Carmen hizo un gesto nuevo, dijo. Como si intentara sonreír. ¿La viste? Claudia se acercó. Carmen la esperaba en la sala, envuelta en su manta favorita, mirando hacia la ventana abierta. Cuando la hija se arrodilló frente a ella, Carmen movió los labios. Apenas una milésima de segundo. Pero lo hizo. Claudia la abrazó con delicadeza. Te escucho, mamá. Siempre te voy a escuchar. Y fue entonces cuando ocurrió una sonrisa. Pequeña. Temblorosa. Pero real. Carmen sonrió. Por primera vez en mucho, mucho tiempo. No fue un final feliz de película. La enfermedad seguía ahí. La fragilidad, también. Pero algo había cambiado para siempre, porque Carmen ya no era una sombra dentro de su propia historia, era la protagonista de una resistencia silenciosa. Una mujer que, privada de todo lo visible, usó lo invisible para luchar, y ganó, así, en la calma de su hogar, con una hija atenta, una cuidadora gentil y una vecina solidaria. Carmen encontró lo que muchos buscan toda la vida, paz, y con ella, el descanso del alma. Gracias por quedarte hasta aquí y vivir esta historia con el corazón abierto. Ahora quiero conocerte. ¿Desde dónde estás viendo este video? ¿Cuál es tu nombre? Déjamelo en los comentarios, me encantaría saberlo. Si te conmovió esta historia, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Así no te pierdes las próximas historias que preparamos con tanto cariño. Nos vemos muy pronto.